la formación en aspectos que os pueden ayudar de cara a la venta de las pólizas de ILT, ¿de acuerdo? Como os he comentado, por si acaso ha entrado alguien mientras que estaba colocando la presentación, en cualquier momento que tengáis alguna duda, algo, paramos o me lancéis la pregunta y si está en mi conocimiento, pues yo la resolveremos, ¿vale? Voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es Previsión Mallorquina, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos en el sector más de 50 años dedicados exclusivamente a lo que son los seguros de enfermedad y subsidio, en este caso, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que anteriormente tuvimos una etapa en la que trabajábamos lo que era el ramo de decesos, dejamos de trabajar el ramo de decesos. Sí que es cierto que seguimos teniendo una cartera importante de decesos, pero el ramo de decesos lo tenemos cerrado. Son pólizas que están ahí, que damos la posibilidad a incorporación de nuevos asegurados, de pues, familiares o personas afines a esa familia que está asegurada con nosotros, pero el ramo en sí lo tenemos cerrado ya, ¿vale? Nosotros somos más de 100 personas trabajando en la compañía. Sí que es cierto que a lo mejor 100 personas para una gran compañía o compañías generalistas pues no son muchas personas, pero sí que es cierto que para una compañía como la nuestra, que nos dedicamos exclusivamente a lo que es la baja diaria, ser más de 100 compañeros y compañeras trabajando día a día, pues sí que es para nosotros una satisfacción saber que cada vez somos un número más importante de personas. Y luego a mayores, y si bajamos un poco más al detalle, nosotros nos organizamos en 8 territoriales diferentes, ¿de acuerdo? En direcciones territoriales, que independientemente que cada uno de vosotros estéis en una zona diferente, esto nos facilita, aunque nosotros os estemos llevando desde Madrid, nos facilita a la hora de daros servicios en lo que es en el tema siniestral, ¿de acuerdo? Daros cuenta que si nosotros os diéramos servicios desde Madrid y tuviéramos que organizar todas nuestras visitas a vuestros clientes, pues para seguir una baja, para algún tipo de reconocimiento, para ir a entregar un talón o cualquier documentación que necesitemos que nos firme el cliente, sería mucho más difícil o llegaríamos de una manera mucho más deficiente que estando divididos por territoriales, ¿de acuerdo? La misión que tiene nuestra compañía y sobre todo lo que es el ramo de enfermedad y en concreto la ILT es garantizar unos ingresos mientras nuestros asegurados están incapacitados temporalmente para trabajar. ¿Por qué digo temporalmente? Y es porque muchas veces nos encontramos clientes vuestros, asegurados nuestros o futuros asegurados nuestros, que entienden que una persona que no tenga, que tenga una incapacidad y no sea temporal, sino que sea absoluta, se le puede dar cobertura, y no es así, ¿vale? Nosotros hasta hace 5 o 6 años nuestras pólizas cubrían o tenía una cobertura, una duración o una posible duración de hasta 2 años, ¿de acuerdo? En el momento en el que la Seguridad Social, a través de tribunales médicos, a partir del año y medio, ya generan una capacidad o ya le dan al cliente una capacidad absoluta, ya sea del grado que sea o del porcentaje que sea, la incapacidad temporal pierde todo su sentido. Entonces, también pierde sentido estar asegurando a una persona por 2 años, ¿vale? Cuando la incapacidad temporal ha dejado de existir. Por eso nuestra póliza
tiene dos periodicidades, ¿vale? Se puede contratar en dos periodos, uno por un año o por año y medio, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que os hagáis a la idea, nosotros en el ejercicio de 2020, ¿de acuerdo? Hemos abonado o hemos pagado indemnizaciones por el valor de 21 millones de euros, ¿de acuerdo? O sea, para que veáis la cantidad de volumen de indemnizaciones que se suelen estar pagando en este ramo, ¿vale? Que yo creo que es un abono bastante importante, ¿vale? ¿A quién nos dirigimos o hacia quién entendemos que es vuestro o nuestro cliente target? ¿Vale? Pues son para autónomos y profesionales liberales. Esto no quiere decir que cada día los trabajadores tienen peculiaridades diferentes y van evolucionando, ¿vale? Y eso no quiere decir que no demos tampoco cobertura o que demos cobertura a profesionales por cuenta ajena. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros, aunque no es nuestra masa social o clientelar, pero estamos haciendo bajas o pólizas de bajas para cuentas ajenas para cubrir aquel dinero, ¿vale? Aquella parte de su salario que no queda cubierto por la seguridad social si cae de baja. Es decir, la seguridad social lo que va a cubrir siempre va a ser su salario base y va a excluir de ahí pues todos aquellos componentes pues que sean de kilometraje que le pueda pagar la empresa, que le pueda estar pagando pues incentivos. Todo eso la seguridad social no lo va a pagar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que nos dedicamos es a cubrir a estas personas que son cuentas ajenas, les vamos a cubrir ese porcentaje, que generalmente suele ser entre un 20 y un 25% de su salario. ¿Vale? En números redondos, este salario, o sea, este subsidio que solemos cubrir a estos trabajadores es en torno a 20 euros diarios, unos 600 euros, porque entendemos que la seguridad social le va a estar pagando ese 80% y lo que vamos a cubrir pues son, por ejemplo, en un dependiente de una gran superficie, pues todos aquellos ingresos que vengan o todas aquellas partidas que vengan de los sábados o los domingos que les toque trabajar. Las horas o los horarios que se salen de su ámbito ordinario, es decir, que le toque trabajar las tardes o que ya coja el horario de noche. Todo eso es lo que vamos a cubrir de esas personas. Pero, como os he comentado primeramente, lo que nuestro nicho de mercado son los autónomos y profesionales liberales, que actualmente tenemos asegurados en torno a unos 114.000 profesionales, ¿vale? La cuota de mercado, sí que es cierto que esta mañana he estado mirando a ver si la podía actualizar un poco más, pero ronda en torno al 16% la cuota de mercado que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Estos datos los sacamos de ranking ICEA que todos los meses o cada trimestre nos aportan pues esos datos, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea de cuánto es este 16% en función al resto del mercado, ¿vale? Ese dato lo he sacado esta mañana y es que las tres primeras compañías que están en el ranking, las tres compañías que más cuota de mercado tienen, ¿de acuerdo? Estamos copando el 40% de ese mercado, ¿de acuerdo? Las otras dos son DKV, que tiene en torno a un 13%, y Mafre, que tiene en torno a un 10%, ¿vale? Este dato sí que me gusta darlo porque sí que es cierto que nosotros al final a lo que nos dedicamos es al ramo de enfermedad y concretamente al tema de lo que es el pago de subsidio.
el volumen que tenemos actualmente de mercado es un volumen muy importante y sobre todo porque nos estamos comparando a compañías, a supercompañías como pueden ser DKV o como pueden ser Mapfre, que también son especialistas en salud, ¿vale? Pero a lo mejor no lo son tanto en el ramo de enfermedad. Los autónomos en 2021, para que tengamos una idea clara de lo que hay, de qué afiliación estamos hablando, ¿vale? En el total del sistema a 4 de febrero de 2021 no llegaba a los 19 millones, ¿de acuerdo?, de afiliados a la Seguridad Social, ¿de acuerdo? De ahí, 3 millones y pico, un 17%, están dentro de lo que sería el RETA, ¿de acuerdo? Y en otros regímenes, ¿de acuerdo?, que ahí incluiríamos lo que son tanto las cuentas ajenas como otros regímenes especiales, como puede ser a lo mejor la minería o la marítima, ¿de acuerdo? O sea, esos serían mucho más específicos, ¿vale? Dentro de otros regímenes está en torno al 82%, ¿de acuerdo? Para nosotros lo que nos interesa sobre todo es ese 3 millones y pico de afiliados como autónomos, ¿de acuerdo? Y para que os hagáis una idea, entrando un poco más, de esos 3 millones y pico, 600.000, es decir, más de medio millón, son profesionales liberales, ¿vale? Bien, ¿por qué nos gusta empezar desde unos números tan generales e irlos bajando, ¿vale?, a unos números mucho más concretos? Porque nos van a dar una percepción de a qué cliente nos vamos a poder dirigir y que ese cliente está ahí y que generalmente no tiene póliza o no se le ha ofrecido nunca una póliza de baja diaria, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si se me ve el cursor, ¿vale? Voy a ir utilizando el cursor para ir viendo este reloj de datos, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, como os he dicho antes, el número de autónomos está en torno a los 3.200.000, ¿de acuerdo? De estos 3.200.000, ¿vale? 1 millón aproximadamente son autónomos societarios, ¿de acuerdo? ¿Quién es un autónomo societario? Lo vamos a hacer así un poco a grandes generales. Pues bueno, son aquellos autónomos, de una manera así un poco más resumida, son autónomos que tienen una empresa, ¿de acuerdo? Que son una SL, que son una CB, ¿vale? Y que por los motivos que sean, les es más interesante ser autónomos societarios en vez de ser autónomos normales, ¿de acuerdo? Generalmente suele ser porque a la hora de montar una empresa, pues tiene unos trabajadores que están en un régimen completamente diferente al autónomo y entonces, bueno, pues uno de los motivos es ese para que se convierta en autónomos societarios, ¿de acuerdo? Bien, perdón, vamos a ver, que no sé por qué, vale, perfecto. Como podéis ver, luego el 85% de esos autónomos, ¿vale? Ese 85% de los 3.200.000 no tienen póliza de IRT, ¿vale? O sea, incomprensiblemente, algo que nosotros entendemos que es bastante importante de cara a un autónomo, el tener cubierto esa incapacidad en caso de baja, no lo tienen cubierto el 85%, ¿vale? De esos 3.200.000 autónomos, el 80%, es algo más del 80%, ¿vale? Pero por hacer números redondos, el 80% cotizan por la base mínima. Es decir, que de esos 2.200.000 autónomos generales, ¿de acuerdo? Están por el mínimo y aunque el autónomo societario, ese millón, tiene o paga de cupón de autónomo un poquito más, ese 80% está cotizando por el mínimo. Luego iremos viendo los datos, pero yo creo que es bastante preocupante y yo creo que el autónomo en general no es consciente realmente de la indefensión que tiene en caso de que caiga de baja, ¿vale?
Pues como os comentaba, os sigo, y el 45% de esos autónomos se han dado de alta en los últimos 5 años. Sí que es cierto que siempre se ha dicho que la rotación en el autónomo, las personas que entran como autónomo, hay una rotación muy amplia, ¿vale? Pero sí que es cierto, y es que un porcentaje muy alto son autónomos que llevan mucho tiempo dados de alta como autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que a la hora de ir a buscar a vuestros autónomos, o incluso ya los tenéis dentro, estáis viendo pues a lo mejor que gente joven, gente que ha acabado de sus estudios, o gente que ha dejado de trabajar, han despedido o se ha marchado de una empresa privada. Sí que es gente que es muy propensa a que haya una entrada y una salida amplia como autónomo. Más del 50% de los autónomos de este país llevan más de 5 años trabajando como tal, ¿vale? De estos autónomos, ¿vale? De estos autónomos que tenemos, de estos 3 millones y pico, hicimos una encuesta y se les hizo unas preguntas, y la primera preocupación que tenían estos autónomos es la primera de todas, antes de la preocupación económica, que a lo mejor puede ser también base a que esta sea la primera preocupación. La primera preocupación que tenían es ponerse enfermo, ¿vale? ¿Por qué nos gusta resaltar esto? Y es que si una de las primeras preocupaciones que tiene un autónomo es ponerse enfermo, ¿vale? A la hora de ir a vender una póliza de enfermedad, habrá muchos casos que no, ¿vale? Pero generalmente son más propensos a escucharnos que a no hacernos caso, o a derivarnos a otras personas, o realmente a rechazar o desechar nuestras propuestas, ¿vale? Nosotros entendemos que, siendo la primera preocupación que tiene un autónomo, va a ser mucho más factible a la hora de proponer nuestra póliza, o una póliza de ILT, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues el 80%, ese 85% de estos autónomos, ¿vale? La pérdida de ingresos para ellos es la mayor causa de estrés financiero. El 85%. Daros cuenta que estamos ya empezando a mezclar ponerse enfermo, ¿de acuerdo? Y la pérdida de ingresos, ¿vale? Que el 80% de estos autónomos han ido a trabajar estando de baja laboral, ¿vale? Y esto sí que es preocupante, porque a lo mejor en otros países bajará mucho, pero en España o sea, ir a trabajar estando de baja es ilegal. No sé si en algún país será legal, pero aquí en España es ilegal, porque está la Seguridad Social, mucho poco te está cubriendo un porcentaje de esos ingresos, y tú, estando de baja, estás yendo a trabajar. El 80%, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que es bastante preocupante. Y este dato que sí que me gusta a mí resaltar mucho siempre, y es que los días medios de baja laboral de un autónomo es de 57 días, ¿vale? Entonces, esto que siempre nos suelen vender de que no, el autónomo nunca se pone de baja, ¿vale? 57%. Datos nuestros, ¿eh? No son datos que nos haya facilitado, no. Datos nuestros, tenemos días medios de baja laboral en 2020, 57 días, ¿vale? Sí que es cierto que un autónomo se va a dar de baja cuando realmente no le quede más remedio. Es decir, es mucho más propenso un cuenta ajena, que por una gripe, que por pues una indisposición no vaya a trabajar, ¿vale? Un autónomo generalmente ese tipo de bajas no le preocupa, porque no suele darlas, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que las bajas de un autónomo son bajas de larga duración, y por eso la media es en torno a ese 57 días que os comento, ¿de acuerdo? Y ya para generar la cuadratura del círculo,
estamos viendo que de esos 3.200.000 autónomos, 600.000 son profesionales liberales. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis, tenemos, por un lado, los autónomos societarios, que es este millón que os he comentado al principio, y esos 600.000 profesionales liberales. ¿De acuerdo? Bien. No sé si conocéis lo que es el RETA. ¿De acuerdo? Os lo voy a resumir muy rápidamente y al final son las prestaciones públicas, ¿vale? Que se van a generar pues por un autónomo, ¿vale? Para que os deis una idea, la base de cotización mínima para un autónomo normal, ¿vale? Para el 2021 es de 944 euros, ¿de acuerdo? Esta es la base de cotización, ¿vale? Ahora se está cotizando al 30%, ¿de acuerdo? Y la cuota, el cupón que paga un autónomo al mes es de 288,99, o sea, 290 euros, ¿de acuerdo? ¿Vale? La prestación que va a percibir esta persona por una baja laboral de 30 días, ¿de acuerdo? Por procesos comunes será de 558 euros, ¿de acuerdo? Y la liquidez real que le va a quedar al autónomo son estos 270 euros. ¿Qué quiero decir yo con liquidez real? Y es que el autónomo lo que va a recibir son esos 560 euros, ¿de acuerdo? Pero sí que me gusta poner este ejemplo gráfico, y es que esta persona que está pagando, ¿vale? Hasta que no paga su cupón de autónomo, luego daremos las especificaciones, ¿vale? Pero hasta que no paga su cuota de autónomos, la Seguridad Social no le va a dar esos 560 euros. Es decir, que hasta que el autónomo no paga sus 290 euros, no recibe esos 557. Entonces, al final, la liquidez real que va a recibir esta persona es inferior a 300 euros. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer de ver al autónomo, y es que si cae de baja y va a caer y se va a poner de baja con una media de unos 60 días al año, lo que va a cubrir los 2 primeros meses son algo menos de 300 euros. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que para procesos profesionales es un poquito más alta, ¿vale? Que ronda el bruto los 684 euros y la liquidez real serán en torno a unos 400, ¿vale? Pero lo que hay que hacer de ver al asegurado, a vuestro cliente, perdón, es que su liquidez va a ser de entre 270 euros y 400 euros. Y que con eso tiene que seguir pagando sus autónomos. Con los 600 y pico euros y con los 560 euros tiene que seguir pagando su autónomo al menos los 2 primeros meses. ¿Vale? David, sí. David, perdona, sí, en el de profesionales te refieres a los que son los que pagan los autónomos por los colegios. No, en procesos profesionales entendemos procesos a todas aquellas patologías o procesos que se den durante la realización de un trabajo. Es decir, vale, te refieres a una baja de IT eso es. por trabajo. Eso es, por ejemplo, imagínate un fontanero que llegue y que tenga una ceguera blanca, ¿vale? Porque está soldando algo, ¿de acuerdo? Ahí pues cobrará 600 y pico. Este mismo fontanero de vacaciones o de fin de semana se cae por unas escaleras, ¿vale? Al no ser un proceso profesional, sino es un proceso común, ¿de acuerdo? Cobrará estos 557 euros. Pero por el cambio de días, ¿no? Entiendo. Es claro, decir, claro. Por la baja de IT por enfermedad, ¿cuántos días son los que no te pagan? 20. Los primeros 20. No, lo que no te paga la Seguridad Social son los primeros 3 días. Eso luego lo vamos a ver. No, pero en el autónomo. No entiendo, perdóname.
Sí, en el autónomo no es igual que en ITE en régimen general, evidentemente. Efectivamente. Entonces, en el autónomo, hasta que Sí. tú, como tú no estés de baja 20 días, me parece que es, mínimo, no te pagan. Vamos, yo lo que tengo entendido No, es que la Seguridad Social te paga por los días que estés. no, Los primeros 3 días no cobras, ¿de acuerdo? no. En un autónomo no es así. No, 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 Ajá. no. Estoy Mm, segurísima. Vale, lo miro. Lo Vale, lo miro miramos, sí, no, lo miramos y lo, mi- y te lo y lo confirmo. vemos. Eso Vale, es, ¿de vale, vale. acuerdo? ¿Vale? Entonces, una vez que hemos visto esta radiografía, ¿vale? O en la que vemos la indefensión que tiene el autónomo si cae de baja, ¿vale? En función de lo que paga. A ver, al final muchas veces el autónomo dice, joder, es que, claro, recibo muy poco en comparación a un cuenta ajena. Claro, al final, por lo que está cotizando un cuenta ajena a través de sus empresas es muchísimo más que lo que está cotizando por el mínimo un autónomo. Por eso al final no es que haya una regla diferente, sino es una regla proporcional. En función a lo que tú pagas como autónomo, recibes como ese subsidio. ¿De acuerdo? El cliente target o el cliente tipo que nos interesa, ¿de acuerdo? O al que nosotros nos estamos dirigiendo generalmente es autónomo normal, como os he dicho antes, hay autónomo societario y los profesionales liberales, ¿de acuerdo? Aquí la presentación os la vamos a pasar y la vais a tener, ¿de acuerdo? Pero para que hagamos un recordatorio de lo que tenemos, bueno, pues el autónomo societario es el que han constituido una sociedad, evidentemente, ¿vale? Que tenga al menos el 25% del capital de la empresa y que tenga al menos el 30 o que tenga al menos el 33 y que trabaje en la empresa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los profesionales liberales, pues los que vamos a tener, pues son desde médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, ¿vale? Graduados sociales. Esos serían los profesionales liberales, ¿de acuerdo? Vale. El tipo de cliente que nos interesa y al que más vamos dirigidos o al que por nuestra experiencia nos dirigimos nosotros más, ¿vale? Pues son al autónomo tipo, ¿vale? Al transportista, a la persona que trabaja en el comercio, a un gerente con si trabajo manual, ¿vale? Nosotros tenemos muchísimos médicos, odontólogos y demás, ¿vale? Pero al final, lo que nosotros consideramos un grupo profesional 4, pues que es el que va desde transportista como instaladores, ese tipo de clientes es al que más estamos familiarizados a trabajar con ellos y al que más pólizas le tenemos hecho, ¿vale? Por edad, los que más nos interesan, bueno, pues los tenéis aquí marcados, ¿vale? Las mujeres van desde 25 a 34, pues el 27%, ¿vale? Y va decreciendo. Más de 54 años, 9%. Y en hombres pues sí que se ve, hay una tendencia diferente, pero es muy sencilla porque las mujeres de entre 25 y 34 y 44 años, perdón, son más propensas a contratar nuestras pólizas. Y es porque al final nosotros somos la compañía que más cobertura damos en embarazo, parto y posparto. ¿De acuerdo? Entonces, la mujer autónoma nos tiene muy en mente y muy en cuenta a la hora de contratar una póliza de IRT, porque, claro, está en una edad en la que se pueden quedar embarazadas o quieren tener hijos, y por eso optan por una póliza como la nuestra, que es la que más días por baja en embarazo, parto y posparto damos del mercado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego, otro cliente tipo que también nos demanda, ¿vale? Es uno que está muy interesado en sus ingresos gastos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son personas que les va bien, ¿de acuerdo? Son personas que acaban de montar un negocio y si caen de baja,
los costes que han tenido esa apertura de negocio han sido muy importantes y si caen de baja se meten en un problema económico importante, ¿de acuerdo? Generalmente es por eso por lo que más nos contratan los autónomos, por esos dos requisitos. Uno, porque les va muy bien y porque son importantes, son un músculo importante dentro de su empresa, y gente que acaba de empezar, que son conscientes de que una baja viene de imprevisto y no se sabe cuándo va a poder venir. Si les coge una baja en su inicio de actividad, como autónomos, les genera un problema importante con las líneas de crédito, con los préstamos que hayan adquirido, con el personal que han tenido que incluir dentro de su negocio, ¿vale? Esos primeros gastos que son bastante más importantes, ¿de acuerdo? Vale. Nuestra póliza es una póliza que fideliza mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué fideliza mucho? Porque voy a ir saltando de unos a otros, ¿vale? No voy a seguir el guión. Porque vale. Nuestra compañía... Sí, perdón. Perdona, hijo, es que yo soy muy preguntona. Sí, Perdona, sí, faltaría más, dime. Vale. ¿Sobre la anterior? ¿Sobre esta o sobre la que acabo de poner? Sí, sobre hacia dónde va dirigido. Pregunta, sí. ¿necesita entregarla esa de autónomos? ¿Cómo? Es decir, que el tío sea autónomo, porque mira, hay, por ejemplo, una que me salga, una gente, bueno, que no me sale la palabra, un perfil de personas, ¿vale? Que tú sabes que en este país, por desgracia o desgracia, hay mucha economía sumergida, ¿vale? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, yo te puedo decir en el gremio de las tiendas, de los mercados y tal, que ellos tienen una nómina mínima y van a balance. Los encargados y todo esto van a balance y son en régimen general, pero realmente cobran por balance los encargados, ¿vale? Entonces, si no trabajan, no cobran, ¿entiendes? Se le paga, pues tienen que meter a una persona, tienen que... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, claro, esa gente también puede ser ese perfil. Entonces, mi pregunta es, al hacer esta póliza, ¿es obligatorio ser autónomo o también puede ser personas de régimen general? No, puede ser persona de régimen general, lo único que los subsidios que vamos a dar nunca van a ser tan elevados como un autónomo. ¿Por qué? Porque nosotros al final lo que vamos a cubrir, ¿vale? Es esa parte en A que cobra esa persona, no lo que cobra en B. ¿Vale? Nosotros nunca vamos a asegurar, ¿de acuerdo? Todos aquellos ingresos que se generen en B, ¿vale? Siempre en A. Es decir, por ejemplo, imagínate, siempre suelo poner un ejemplo porque es lo que más nos están pidiendo últimamente, y es una persona que trabaja como responsable de una tienda de moda, de ropa, ¿de acuerdo? En la que esa persona tiene un salario bajito, ¿vale? Y luego tiene muchos complementos. Comisiones. Tiene complementos por comisión, o sea, por todo en general, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que cubrimos es esa parte, ¿de acuerdo? Generalmente, si una persona cobra de salario base 900 euros, esos 900 euros la Seguridad Social se los va a pagar, ¿de acuerdo? Claro. ¿Vale? Por eso y luego, con otros 600 euros, aproximadamente 600, pueden ser 700, una cosa así, vamos a estar cubriendo lo que son esos extras dentro de lo que es esos extras que suelen ser los complementos que tienen esas. Vale, o sea, que tienen que ser dentro de complementos, vale. Claro, eso es. Pero para que te hagas una idea, pero nosotros salvo que nos lo puedan justificar y lo tendríamos, y eso ya tendría que ser la valoración del Departamento de Selección de Riesgos, ¿vale? Tendríamos que, o sea, nunca se va a dar los subsidios que se le puede dar a un autónomo, porque claro, al final, un autónomo que a lo mejor está cobrando, pues yo qué sé, pues imagínate, un instalador que esté cobrando 2.000 euros, que esos 500 euros que le da la Seguridad Social, claro, le faltan todavía esos 1.500 euros. Pues a un autónomo sí que le podríamos estar dando 50 euros diarios, ¿vale? Pero a un cuenta ajena, ¿vale?
hay que reducirlo porque él ya está cobrando de la Seguridad Social gran parte de su salario. Vale, pero se le puede calcular como unos 30 euros diarios. Sí, unos 20, 25, 20, 30 30, euros eso se le es. puede colocar, ¿no? Eso Vale, es, perfecto. se le puede. Vale. ¿Vale? Pero no Perfecto. tiene que presentar la nómina, entiendo. No, hasta eso, vamos. Otra cosa es que me llegues y me digas, oye, mira, David, que esta persona es una empleada del hogar, ¿vale? Pues ahí sí que ya tenemos límites y no podemos separarlos. O no Vale, podemos superarlos, ¿vale? O una perfecto. persona que te llegue y te diga, por ejemplo, pues es que yo soy empleado de limpieza, o no, yo soy un comercial en una inmobiliaria y voy todo a comisión. Pues no podemos cubrir el 100% Vale, de eso que está perfecto, cobrando esta perfecto. persona. ¿Vale? Gracias. Nada, pues lo que os decía. Propuesta de valor de una póliza de IRT, por lo menos en nuestro caso, y es que tiene una gran permanencia en compañía, ¿de acuerdo? Va por encima de los 10 años y sobre todo para personas que ya hayan usado o utilizado nuestra póliza, ¿vale? Una de las partes es porque generalmente suelen quedar satisfechas con el trato que se le da y la prestación que se le está dando. Y lo segundo, y es porque una persona que ha tenido una póliza y que ha tenido un siniestro, si se va de la compañía, si recae sobre esa patología que haya tenido, le va a seguir dando cobertura. Si se va a otra compañía, ¿vale? No se le va a dar cobertura porque se considera preexistencia. Luego podremos valorar que si se va a una compañía que tiene una póliza baremada, a lo mejor se lo pueden dar y demás. Yo no voy a entrar porque hemos visto incluso casos en el que personas que han tenido y tienen una póliza baremada le han pedido un historial clínico, ¿vale? Para ver si había persistencia anterior o no. Que no suele ser los casos, efectivamente, pero en pólizas no baremadas, ¿de acuerdo? Se le va a pedir siempre, o sea, nunca se le va a cubrir, perdón, las persistencias anteriores a la contratación de la póliza, y en pólizas baremadas empiezan a pedir ya historial médico para poder pagar para que una persona no compre o no esté comprando un siniestro, ¿vale? Es importante también la ILT porque la indefensión que tiene el cliente en la calle ahora mismo es bastante importante. Y cuando el autónomo entiende esa carencia o esa pérdida de ingresos que va a tener si cae de baja, es una póliza que tienen bastante valor. Disminución de anulaciones. Casualmente nosotros ahora en periodos como el que estamos pasando nos estamos encontrando afortunadamente que tenemos muchas menos anulaciones de las que pensábamos que íbamos a tener. La gente que tiene una póliza de IRT, salvo las personas que están en una situación crítica y no pueden pagarla porque no son pólizas baratas, ¿de acuerdo? Nos está pidiendo más reducción de subsidios y aumento de días de franquicia que quitarse la póliza. Prefieren cobrar algo, aunque sea menos, que quedarse sin las pólizas, porque al final el autónomo piensa más en las bajas de larga duración que en bajas de 2 o 3 días que a lo mejor las pueden variar pues con la otra persona que tienen en la tienda o yendo a trabajar pues con un resfriado, ¿vale? Esta diapositiva me gusta ponerla, pero es muy densa. ¿Por qué? Pues porque al final lo que nos atañe, que es la venta del día a día de la póliza, esta diapositiva es muy relativa. ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos que al final la venta de la ILT no es una venta fácil, ¿vale? Yo solo pongo un ejemplo y es que hay muchos productos que son de pool, es decir, de que te los vienen a pedir a ti, ¿vale?
Y productos como el nuestro es de push, es de salir a la calle a ofrecerlo y a estar constantemente metiéndolo en la cabeza del autónomo. Entonces, no es una póliza fácil de vender, no es una póliza de venta masiva ni de una venta, por decirlo de alguna manera, diaria, ¿de acuerdo? Es una venta reposada, es una venta de gestión, es una venta de proponer algo interesante para vuestros autónomos, ¿vale? Pero sí que es cierto que la comisión y los incentivos de estas pólizas, por lo menos en nuestro caso, es importante, ¿de acuerdo? Y entonces, al mantenerse en el tiempo y a ser unas primas bastante importantes, como os he dicho, y al mantenerse bastante en el tiempo, es un producto que está muy considerado a la hora de proponerlo, pues porque deja unas comisiones bastante altas. El tema de siniestros, me gusta hablarlo también mucho cuando estoy en esta diapositiva, y es que generalmente tenemos una alta satisfacción en nuestros siniestros, ¿de acuerdo? Generalmente. Somos una compañía pequeña, somos una compañía en la que estamos dando nuestro cliente, nuestro cliente top es el que tiene una única póliza, es decir, nuestro cliente insatisfecho se va de la compañía y no vuelve, ¿vale? Entonces, intentamos que nuestros siniestros se lleven de una manera muy humanizada, ¿vale? Que hay casos en los que se tuercen, que hay casos en los que tenemos fricción con clientes de los mediadores, efectivamente, siempre vamos a tener ese tipo. Pero a rasgos generales, la satisfacción que tienen nuestros clientes cuando se les han hecho encuestas y cuando se les ha preguntado es una satisfacción bastante alta, ¿vale? ¿Por qué distribuir un producto de ILT? ¿De acuerdo? Pues por lo que estáis viendo aquí, por la gran diversidad de pagos de autónomos que hay en este gremio, ¿vale? Que van desde el mínimo, ¿de acuerdo?, al societario, ¿vale?, al máximo societario, ¿vale? Hay una gran complejidad. Entonces, al final, la distribución de la ILT se va a hacer, o nosotros intentamos hacerla, como si fuera un traje a medida. Es decir, en función a la necesidad del cliente y en función a lo que está pagando de cupón de autónomos, en función a eso, le hacemos un proyecto medido, ¿vale? ¿Por qué? Pues nosotros nos dimos cuenta de que al final, si queríamos vender nuestra póliza de ILT, nos teníamos que diferenciar del resto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final como os he dicho antes, es una póliza que es muy de reposo, muy de ir a ver varias veces al cliente, muy de asesorar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros sacamos este Excel, que ahora lo vamos a ver, en el que en un único folio a la hora de sacarle a vuestros clientes, os vais a encontrar con que le vais a dar le vais a hacer una explicación clara y le vais a dar realmente lo que el cliente necesita, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque se ve el cambio que he hecho de diapositiva, o sea, diapositiva de documento. ¿Se ve este documento que acabo de poner? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto, vale, pues esperad un segundito. Esto es lo que os he estado enseñando en la diapositiva, ¿vale? Nosotros generamos este tarificador Excel en donde lo que hacemos es que con la cuota, un segundito, vale, con la cuota actualizada, lo que hemos hecho ha sido ver realmente cuál es el cupón de autónomos que tiene el cliente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si fuera una cuota mínima, pues lo que una cuota mínima de un autónomo, ¿vale? Pues sería esta, los 288 euros. ¿Qué es un autónomo societario? ¿Vale? Pues la cuota mínima para autónomos societarios son estos
371. Si os fijáis en los números de base de cotización, ¿vale? El recuadrito amarillo de la derecha, ¿vale? Si yo cambio de cuota, ese cambia. ¿Lo veis? Que cambia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que le estamos dando al cliente es una percepción real, ¿vale? Al céntimo de lo que va a cobrar. ¿Por qué? Porque en función al RETA 2021 de este autónomo, ¿de acuerdo? En función a su cuota y a la base de cotización y al tipo de cotización que hemos estado hablando anteriormente, que es la que tiene, ¿de acuerdo? Vemos qué prestaciones públicas va a recibir el autónomo, ¿de acuerdo? Bruto al mes, como decía, por contingencia común serán los 716 euros, el segundo mes un poquito más, ¿de acuerdo? Y a partir del tercer mes y sucesivos, como ya no tienen que pagar la cuota de autónomo, ¿vale? Sube, ahora os explico, va a ser más interesante de cara a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo y sucesivos siempre va a ser de 910 euros, en este caso en concreto, ¿vale? Por contingencia profesional, pues como veis aquí, diferente, ¿vale? Porque es un poquito más alta, salvo a partir del segundo mes que se equiparan, ¿vale? Nosotros, ¿por qué ponemos este apartado de aquí? Lo que recibiría esta persona en subsidio diario, porque queremos que él vea cuál es lo que va a percibir esta persona al día si cae de baja de la seguridad social, ¿de acuerdo? 26,61. Cuando ya le dices a un autónomo que va a cobrar 26,61 o con 30,15 al día, ¿vale? Si, independientemente que no le hayas hablado que aquí no estás descontando la cuota, ya le parece bastante poco. Si ya le llegas y le dices que lo que va a recibir descontando la cuota de autónomo, fijaros, ¿vale? 14,23, 17,91 y aquí sí que cambia, ¿de acuerdo? Porque a partir del tercer mes, como os he dicho, el autónomo ya no tiene la obligación de pagar su cuota de autónomo, ¿vale? Pero deja también de tener otras ventajas de la seguridad social, ¿de acuerdo? Pero el autónomo a partir del tercer mes, si quiere, puede dejar de pagar su cuota de autónomo y cobraría, pues efectivamente, lo mismo que lo mismo que si no se descontara la cuota, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante y lo que tienen que tener en cuenta los autónomos es este dato de aquí, ¿de acuerdo? Lo que van a recibir. Vale, una vez que tenemos esto, le indicamos al cliente qué es lo que quiere cobrar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesita? ¿De acuerdo? ¿Qué ingresos necesita? No lo que gana, ¿qué ingresos necesita? Pues 1.500, 1.600, pues aquí, como estáis viendo, se puede cambiar y en el momento en el que le das al tabulador, ¿vale? Pum, te lo cambia, te dice la merma diaria que va a tener, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en este caso te dice la recomendación que damos nosotros a la hora de contratar una póliza. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que hacemos es que estamos haciéndole una media, ¿de acuerdo?, de lo que cobraría de la seguridad social y la necesidad económica que tiene. Le decimos diariamente cuál sería esta merma, ¿vale? Y le estaríamos diciendo en cuánto se traduce mensualmente. Y nosotros le recomendamos. Que al final el cliente quiere algo más o quiere porque le parece poco y demás, mientras que no se salga de los parámetros, ¿vale? De los parámetros que los tenéis aquí, de los parámetros máximos contratables, ¿vale? No hay ningún problema. Es decir, si una persona en vez de 600 euros, que es lo que vamos a estar cubriendo, en vez de 20 euros, pues quiere 30 o quiere 50 o quiere 45, ¿vale? Se le calcula, se le da la prima, como vais a ver luego aquí, y no va a haber ningún tipo de problema. Pero nosotros lo que queremos es que el cliente entienda que lo que está perdiendo y lo que tiene que contratar es estas cantidades. Y en función de estas cantidades,
y su profesión. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todas las profesiones habidas y por haber, ¿vale? O las que habidas y por haber, y las que nosotros, por ejemplo, damos precio. Voy a buscar una profesión de un grupo profesional del más elevado que tenemos. Un segundito. A ver si está por aquí. Lo quiero ver. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Bueno, ahora me lo encuentro. Vale. Albañil, ¿de acuerdo? Se cambia el grupo profesional. Aquí le podemos cambiar la edad. Pues imaginaros que tiene 47 años esta persona. Y ya nos ha cambiado cuál sería la prima que pagaría esta persona de manera mensual. Sin franquicia, con una franquicia de 3 días, con una franquicia, ¿vale? Si quiere otro producto que tenemos nosotros, que sería el del COVID, ¿de acuerdo? Pues subiría un poquito más, ¿vale? Pero se está dando. Con esta hoja de Excel le estás haciendo una radiografía exhaustiva a esta persona a la hora de presentarle. Y a la hora de imprimirlo, tú llegarías, le das a imprimir la hoja y ya te saldría esta hoja, se la podrías enviar por PDF, se la podrías imprimir, como os digo, lo que vosotros queráis. ¿Vale? No sé si a ver, voy un poco rápido porque esto lo tenéis y os lo voy a mandar otra vez por si acaso no estuviera actualizado, ¿vale? Pero esto, en el momento en el que empecéis a trabajar con él, os podéis poner en contacto conmigo, os asesoro de manera individual y podemos dedicarle algo más de tiempo. Lo que quería soltaros un poco la idea que tenemos sobre nuestro tarificador específico para que lo vayamos viendo, ¿vale? Bien. ¿Qué estamos haciendo a día de hoy? ¿De acuerdo? Pues estamos haciendo exactamente ese proyecto que os he enseñado de manera en Excel, lo estamos intentando comprimir un poco más, ¿vale? Y hacemos este tipo de proyecto. Salgo de aquí y os lo presento para que lo podáis ver un poquito más grande, ¿vale? Igual, exactamente igual. Nosotros intentamos que se haga solamente en un folio, ¿de acuerdo? Para que el cliente se lleve una idea, nos compre o se interese sobre el producto, nos compre el producto, ¿vale? Luego ya, si hay que decirle las coberturas y demás, si quiere el condicionado general, si quiere la hoja de producto, si quiere... Eso se lo vamos a ver. Pero nosotros lo que intentamos es que en un vistazo el cliente, vuestro cliente, vea realmente lo que puede contratar, ¿vale? Pues lo que os decía, en este Word, que lo pasaríamos también, lo que ponemos son las garantías que va a cubrir, ¿vale? Este proyecto lo hemos sacado para la campaña que os vamos a presentar ahora una vez que acabe al final de la formación, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es, nos dedicamos a una persona, a una empresa en concreto, ¿de acuerdo? Se le metería los datos. Aquí se le pone el reta que tiene, el que habéis visto en el Excel, ¿vale? Le ponemos aquí el bloque de prestaciones que va a recibir el cliente y en función a lo que estiméis, pues si son 40 euros, pues para que quede una prima bastante apañadita o lo que sea, le metemos un cuadro. Y con esto, el cliente, en un vistazo, vuestro cliente va a ver realmente la necesidad y lo que va a cubrirse. ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna duda sobre este Word. Ajá, como concreto. siempre, la preguntona. Sí. A ver, ¿me Dime. la amplías? ¿Me lo puedes ampliar, cielo? Vale, perfecto. Un segundito, que ahora mismo te lo amplío. Vamos a ver. Perdóname, que soy muy preguntona. No, en absoluto. Cualquier cosa que necesitéis, un segundito, porque lo había cerrado. Sí, ahí lo tienes. Dime, perdóname. Vale, pónmelo más grande, que yo lo veo muy chico, hijo. Yo no sé por qué yo lo veo tan chico. A ver, ¿qué te has pasado? Vale, vamos a ver. Baja, ahí. Sí. A ver, en lo que es el cuadro. Sí. Me pones
Vale, la cuota del autónomo en este caso porque entiendo que es societario, ¿no? Eso es, por aquí lo Vale. tienes. Eso es Vale, y societario. ahora te pone abajo del todo lo que sería la cuota anual, entiendo. ¿En dónde? Perdóname. Prima mensual. Ah, pone prima mensual, ves que no lo veía. A ver. Claro, ponemos el cuadro de tarifa y lo Vale. que nosotros lo que decimos es, lo personalizamos, aquí meteríamos el nombre del cliente, ¿vale? Lo meteríamos ahí. Y aquí lo que le estamos dando es para que tengan una percepción mensual, porque al final entendemos que vuestro cliente todos los pagos, todos los ingresos lo hace de manera mensual, no lo hace de manera diaria. Es muy raro que en España la gente piense en subsidios diarios o en pagos diarios, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que aquí matizamos que es esos 40 euros, ¿de acuerdo? 40 Aquí lo ponemos. lo que cobraría, son 1.200 lo que cobraría mensual. Eso es, que sería ¿correcto? añadir luego estos 1.200 euros que cobraría con Vale. estos 700 y pico y demás. Vale, y entonces abajo es donde sería la prima suya. A ver. Claro, esto sería la prima mensual que pagaría. Aquí tiene, sin franquicia, pues esta persona en concreto serían 71,12, que eso iría en función también de la edad. Si la quiere con una franquicia de 3 días, pues esta. Si la quiere con una franquicia de 7, esta. Si la quiere con una franquicia de 15, esto. Y luego, desde la fecha de baja. ¿El qué, perdona? Desde la fecha de baja. Efectivamente, y durante un año. Vale. Sí, porque esto solamente te cubre el año. Año o año y medio, eso es. Ah, vale. Año y año y medio, ¿de acuerdo? Y entonces, ya me voy adelantando un poco, ¿vale? Pero para la campaña que os vamos a proponer, luego pondríamos, bueno, luego tenemos este recuadro, ¿de acuerdo? En el que ya le hablamos realmente de lo que este autónomo societario o esta empresa pagaría. ¿Vale? No sé si ya queda más o menos claro. No, no lo entiendo. Vamos a ver, olvídate de este cuadro. Claro, es que porque arriba te sale menos que aquí si tú le estás haciendo una campaña. A ver, es que estoy tonta. Claro, pues muy sencillo, y es porque aquí lo que hacemos es que esto es por cada uno de los asegurados, y en este caso, como tenemos dos asegurados, ¿vale? He puesto entiendo que sería la empresa más los dos societarios, ¿no? Es lo que eso es. Y aquí lo que le estamos diciendo es que la prima mensual de promoción para esta campaña, que le vamos a hacer un 10% de descuento, pues la prima final sería esta. Y aquí ponemos con un asterisco, prima total mensual para todos los autónomos societarios de la empresa con un 10% de descuento, campaña. Vale. Ahora sí vale, perfecto. Gracias. Perfecto, nada, ya ves. No pasa absolutamente nada. Vale, entonces, la campaña de autónomos que os proponemos, ¿de acuerdo? Vale, sería de un mes y medio, sería desde el 1 de octubre al 15 de noviembre, va destinada al autónomo societario. ¿Por qué al autónomo societario en este caso? Y es porque, bueno, por varios motivos. Uno, el primero, y es que nosotros, por datos propios, las pólizas que tenemos para autónomos societarios perduran mucho más en el tiempo. ¿Por qué? Porque al ser la propia empresa la que paga la póliza, ¿vale? La empresa lo ve como un gasto recurrente, un gasto ordinario, ¿de acuerdo? Que tiene la empresa y lo va teniendo. Si la empresa va bien, ¿vale? Son menos propensos a anular este gasto porque lo ven como rutinario, como cotidiano. Evidentemente, si la empresa va mal, te va a quitar la ILT como te va a quitar la furgoneta o la pyme, ¿de acuerdo? Pero generalmente si al autónomo solitario le va bien, lo mantiene porque no recae el pago sobre su cuenta corriente normal, en la que a lo mejor puede estar un poco más atento. Recae sobre la cuenta de la empresa y por eso dura más tiempo. Autónomos societarios, ¿por qué? Otro motivo, y es porque tiene muchísima más fiscalidad, o sea, muchísima más ventaja fiscal
que un autónomo, persona física, ¿vale? Como sabéis, la deducción fiscal que tiene un autónomo en este tipo de productos, los de enfermedad, los de salud, que tengan este tipo de componentes, ¿vale? Es hasta 500 euros como autónomo, como persona física, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para un autónomo o una persona jurídica, al meterlo como gasto, se deduce el 100%. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más interesante. Es decir, este tipo de pólizas, para que os hagáis una idea, cuando lo hacemos como autónomo persona física, ronda en torno a los 500 euros, ¿vale? 500, 550, 600. ¿Por qué? Salvo que él tenga algún interés a mayores, pues porque necesita mucho más dinero a la hora si cae de baja. ¿Por qué? Pues porque el autónomo ve que solamente se va a poder deducir hasta esos 500 euros. Cuando un autónomo es societario, ¿vale? Cuando es una persona jurídica, como lo mete como gasto, ¿de acuerdo? Si le encaja la prima, no le importa irse a primas de 700, 800, incluso hasta 1.200 euros, ¿vale? Porque como lo mete como gasto en su empresa, es más partidario a tener subsidios altos. ¿De acuerdo? Otro de los motivos por qué lo que hacemos a los autónomos societarios ahora mismo esta campaña, y es porque contratando este tipo de productos, ¿vale? Lo que está haciendo la empresa es derivar derivar el problema de una baja tanto a la seguridad social como a la compañía. Es decir, externaliza el problema. Externaliza el problema porque en bajas de corta duración, por experiencia hablamos, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues una empresa pequeñita que tenga a lo mejor 2 socios y demás, una baja pequeña, pues bueno, pues no desgasta mucho, ¿vale? Pero cuando la baja es de larga duración, ya empieza a haber más fricciones entre los socios, en el que estás de baja, sigues cobrando, hemos tenido que incrementar horas de extras a la gente o hemos tenido que incorporar a una persona, ¿vale? Esa fricción, ¿vale? Genera que haya malestar en los propios autónomos, ¿vale? ¿Cómo facilitamos esta relación entre socios? Y es que podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, o poner como tomador asegurado y como tomador y beneficiario a la empresa, ¿de acuerdo? En el que si esta persona cae de baja, ese dinero recaería en la empresa y lo que haría es poder utilizar para pagar horas extras de los otros trabajadores que haya o contratar a una tercera persona el tiempo que esta persona esté de baja, ¿vale? O 2, podemos poner como tomadora a la empresa para que la deducción fiscal sea del 100%, pero ponemos como asegurado y beneficiario a la persona física. Y lo que hacemos es que este autónomo societario cobraría de lo que le paga la seguridad social y lo que le paga el seguro nuestro seguro, su póliza de ILT, y el sueldo que tenía esta persona con la empresa lo dedica pues a lo que os he comentado antes, a contratar a otra persona, a pagar horas extras a los propios ya trabajadores de la empresa, ¿de acuerdo? Y eso, externalizando de esa manera ese sueldo, ese salario de esa persona, genera pues, un clima laboral mucho más propicio, ¿vale? El producto que vamos a utilizar es nuestro producto élite. Ahora vamos a dar unas pinceladas que tampoco me quiero extender mucho. Los presupuestos que vamos a presentaros son personalizados como tenéis, y lo único que necesitaríamos, ¿vale? Lo único que necesitaríamos es, para evitar todo el tema de la ley de protección de datos y demás, necesitaríamos el nombre de la empresa. Si nos puede facilitar el CIF, genial, porque así lo personalizamos aún más, pero si no tenemos el CIF de la empresa no hace falta. Necesitaríamos los nombres y las fechas de nacimiento de los socios, de las personas que vamos a
a presentarles el proyecto, ¿vale? A los posibles asegurados, y necesitaríamos saber lo diré, perdonad, a qué se dedican dentro de la empresa y a qué se dedica la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo hacer un presupuesto para una empresa que se dedica, imaginaros, a la construcción, y que el autónomo societario que vamos a poner es un gerente con trabajo manual, ¿vale? O a una persona que es un fontanero, y él se dedica tiene, a lo mejor solamente están los socios en la empresa, y se dedican los dos a montar y a desmontar, bueno, lo que es a la fontanería en general. ¿De acuerdo? Eso lo necesitamos para que a la hora de presentar el proyecto sea lo más, lo más fehaciente posible, los datos que le vamos a dar. La forma de pago que vamos a presentar es la mensual, ¿de acuerdo? Mensual, ¿por qué? Pues porque, pues lo que os decía, al final bajar a un subsidio, perdón, a un subsidio y a un pago mensual, estamos normalizando esa prima que va a pagar. ¿Normalizando en qué sentido? Pues que al final lo va a poder comparar pues con lo que paga por internet, por lo que paga de otros seguros mensuales, o sea, lo que es sus pagos cotidianos, ¿vale? El subsidio propuesto, que luego lo podemos cambiar, que no hay ningún problema, como habéis visto en el proyecto que os he puesto, es de 35 euros al día, que serían unos 1.050 euros, que con los otros casi 700 euros, pues yo creo que con 1.700 euros puede ser un buen inicio de propuesta, ¿vale? ¿Y por qué 35 y no 50 o no 60? Y es que, perdón, lo que nos hemos dado cuenta a la hora de presentar proyectos nuestros es que lo que necesitamos es que el cliente nos compre la prima, ¿vale? Que se interese por el producto, pero que nos compre la prima. ¿Por qué? Porque si le presentamos fijaros la diferencia, ¿vale? Si le presentamos un presupuesto de 35 euros, ¿de acuerdo? O de 30 euros, y le damos una prima mensual de 50 euros, de 45 euros al mes, ¿de acuerdo? Si el cliente os dice, vale, pues sí, me parece interesante, pero es que 35 euros o 30 euros me parece poco subsidio, lo que nos da a entender, por lo menos a mí, lo que me da a entender es que el cliente te ha comprado ya la póliza, lo único que hay que ajustar ahora mismo es lo que quiere pagar, ¿vale? Si a un cliente le presentas un presupuesto de 60, de 70 euros y lo ve caro, ¿vale? Y lo ve caro, es un cliente que ya todo lo que le presentes le va a parecer negativo, es decir, le vas a bajar el subsidio para bajarle una prima que también le va a parecer cara en función al subsidio que le estás presentando. Es decir, que va a ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, ¿vale? Entonces yo soy más partidario de presentarle un presupuesto con una prima bajita e interesante, visualmente apetecible, y que luego a partir de ahí, si quiere más, le podamos facilitar otro presupuesto, pero ahí ya te tiene comprada la póliza, ¿vale? A tener que estar vendiendo una póliza, una prima y una póliza que el cliente ya no quiere por lo que le parece caro para lo que le estamos ofreciendo, ¿vale? Esta campaña va a llevar un descuento de un 5%, como habéis visto, ¿vale? Y al mismo tiempo le vamos a quitar el recargo por fraccionamiento, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Y es que, para que os hagáis una idea, el recargo por fraccionamiento de este tipo de pólizas al mensual es un 5%. Entonces, si el cliente lo quiere de manera mensual, nosotros le quitaríamos el recargo por fraccionamiento y le aplicaríamos un 5% de descuento, como habéis visto, para el 10. Que el cliente llegue y dice, no, mira, a mí me interesa pagarlo anualmente por lo que sea, pues no hay ningún problema. Como no tiene recargo por fraccionamiento, nosotros le haríamos ese 10% igual. ¿Que lo quiere con pago semestral y ese recargo es un 2%? Pues hasta el 10 se lo aplicaríamos también en descuento. Es decir, que el descuento total
que va a llevar esta campaña es del 10%. ¿Vale? Sí que es cierto que aquí, si tenéis alguna duda, me comentéis, porque esto es lo otro lo podremos seguir resolviendo sobre la marcha, pero sí que es cierto que lo que necesito es que tengamos claro en la campaña en la que vamos a trabajar, ¿vale? Para que solucionemos las dudas que os surjan ahora, que luego van a ser mucho más complicadas de resolverlas sobre la marcha. ¿Todo bien? ¿Hay algún problema? Vale, perfecto. De acuerdo. Vamos a ver. Entiendo que el Excel te hace el descuento directamente, ¿no? No, cuando el los Excel... datos... Sí, perdóname. No, nada, contesta. Eso. No, sí. No, el Excel no te marca el descuento, ¿de acuerdo? Lo que vale. sí que el Excel os sirve como herramienta para poder ir a valorar. Lo que sí que nosotros lo que hacemos es que vosotros nos mandáis esos datos de vuestros autónomos societarios que os he pedido y nosotros os mandamos ese presupuesto personalizado. Y ahí sí que ya viene lo que pagaría y lo que pagaría, lo que saldría en un primer momento esa póliza y lo que va a pagar con el descuento de la campaña. Vale. Solamente dices que es para societarios, para autónomos directamente. Sí, para autónomos iríamos a prima normal. Oye, que me llegas y me dices, oye, mira, David, es que tengo esta póliza y es que por competencia le han hecho un X% y nosotros para poder llegar lo valoramos y lo podemos ver. Pero en un principio, nuestra idea era hacer una campaña para autónomos societarios e intentar ir sobre ese nicho de autónomos. Vale, necesitaría contraoferta, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí también en la presentación os he dejado las características más importantes que tiene el producto. Destacar es las franquicias disponibles que tenemos, que son, o sea, que tenemos muchos tipos de franquicia, ¿de acuerdo? Desde 0, 3, 7, incluso si una persona llega y dice, oye, pues a mí me gustaría tener, por lo que sea, una franquicia de 2 meses. No hay ningún problema, se lo calculamos y se lo podemos dar, ¿de acuerdo? Tendríamos la cobertura de ILT por COVID, ¿de acuerdo? Que lo que damos es hasta 15 días y no aplicaríamos franquicia, es decir, si una póliza vuestra de ILT lleva una franquicia de 7 días, por ejemplo, ¿vale? Para la cobertura de COVID no tendría esa franquicia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podríamos tener una garantía opcional de hospitalización. Cuando decimos hospitalización, no quiere decir que si una persona contrata la póliza sin la garantía opcional de hospitalización y la hospitalizan, no vaya a cobrar. No, esa persona va a cobrar. Nosotros, cuando vuestros clientes contratan la garantía opcional de hospitalización, lo que le vamos a dar es un doble capital. Es decir, una persona que tenga, imaginaros, 50 euros de subsidio, ¿vale?, por enfermedad y por accidente, si contrata la garantía de hospitalización va a contratar otros 50 euros a mayores si esa persona se hospitaliza. Es decir, que los días que esté hospitalizada, esa persona va a cobrar 100 euros. Una vez que salga del hospital, va a seguir cobrando los 50 euros de su baja por enfermedad o por accidente. ¿Qué tanto por ciento sube la póliza sobre hospitalización? Pues en torno a un 2%, una cosa así. Es una prima muy bajita. Es interesante. Y sí. otra pregunta. Dime. Normalmente en estas bajas de IT, es que, perdóname que pregunto todo, ¿eh? No te preocupes, Vale. Normalmente en las bajas de IT, las compañías te dicen que tienes que tener un X tiempo anterior de no haber tenido baja laboral. ¿Es así vuestra...? Sí y no, vamos a ver. Eso es lo que os comentaba antes de la persistencia, ¿de acuerdo? O sea, ninguna compañía te va a cubrir ninguna baja por una patología anterior a la contratación de la póliza. Es decir, tú imagínate, una persona ha tenido un latigazo cervical hace 5 años por un accidente de coche, ¿vale? Esa persona lo deje reflejado en la solicitud o no lo deje reflejado,
como al final cuando caiga de baja y le pidamos los informes médicos de su médico de la Seguridad Social, ahí va a quedar reflejado que ha tenido esta baja. Si la baja que tiene ahora mismo es por el mismo motivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? O por un tema de que a lo mejor se le carga el cuello o tiene algún problema cervical o lo que sea, ¿vale? Puede ser que no le quede cubierto o que se le reduzca el subsidio que va a recibir porque ya tenía una persistencia anterior, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? ¿De acuerdo? Nosotros en nuestra solicitud dejamos reflejado porque nosotros entendemos que el resto de la compañía no sé cómo lo hacen, pero nosotros entendemos que todas aquellas bajas que se hayan tenido anteriores, que hayan pasado hace más de 10 años desde la contratación de la póliza, ¿vale? Y no hayan vuelto a dar ningún tipo de problema, ¿vale? Entendemos que no hace falta reflejarlo porque lo vamos a cubrir. Vale. ¿De acuerdo? Otra cosa es que la persona, tú imagínate, porque al final tenemos muchos clientes así, todos, afortunadamente, que son muy, muy legales, y te llega y te dice esa persona, oye, mira, pues yo hace 25 años me rompí el cúbito y el radio, ¿de acuerdo? En el momento en el que lo dejan reflejado en una solicitud, ya sea nuestra o ya sea de cualquier otra compañía, la compañía tiene el derecho de valorar si pone esa exclusión o no. Es decir, vale, ya sé que es un poco así, ¿vale? Pero si la persona no lo hubiera puesto y vuelve a tener un problema sobre esa lesión que tuvo hace 25 años, la compañía se lo va a cubrir. Si lo pone, la compañía se permite el derecho de valorar si quiere poner exclusión o no. Vale, pero que realmente si en el año anterior ha tenido baja o dentro del mismo año no pasa nada. Simplemente se dice el motivo y vosotros valoráis si excluís o no excluís. Eso es. ¿Un poco eso? Vale, perfecto. Eso es. Normalmente te dicen, en otras compañías lo que te hacen es que durante el año anterior, si ha estado de baja, no. Me parece que son un X tiempo de haber estado sin baja. ¿Sabes? Yo te digo una cosa, nos encontramos con muchas pólizas, con muchas bajas y con muchas cosas, y mucha gente de nuestra compañía se acaba marchando a otras, ¿vale? Y personas que se van y han tenido hace 4 o 5 años una baja, ¿vale? Por un motivo. Y vuelven a caer, imagínate, en Generali o en Mafre o en DKV, caen por ese mismo proceso, lo están considerando como preexistencia y no se está cubriendo. Otra cosa es que luego se cubra de manera comercial por el director o por el comercial o por quien sea. Pero las preexistencias no se cubren nunca. Nunca por condicionado. Perfecto. Vale. Pues en un principio esto era todo lo que os quería presentar. Me he extendido un poquito más, disculpadme, porque me cuesta muchas veces el tema de centrar un poco, porque además al final es un producto que es bastante más complejo de lo que muchas veces nos entendemos. O sea, disculpadme que os haya entretenido un poquito más de la cuenta. Ningún problema que te hayas extendido. Ha sido muy gratificante y muy informativo. Está muy bien. Pues por mi parte... Vas a colgarlo, ¿no? Sí, yo os lo paso, ahora mismo os paso todo para que lo tengáis y lo podáis subir ya a vuestro entorno. Y lo que sí que os voy a dejar en la documentación, os voy a dejar, no lo tenía puesto, me acabo de dar cuenta ahora, os voy a dejar mis datos de contacto, os voy a dejar mi número de teléfono y os voy a dejar mi correo electrónico para que cualquier persona que tenga alguna duda, que quiera ponerse en contacto conmigo, cualquier cosa que necesitéis, que se pueda poner en contacto conmigo. Vale. Perfecto. Fenomenal. Pues muchas gracias, David. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.